al libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, verso 2 únicamente lo vamos a leer, amados. ¿Saben? Habacuc, capítulo 3, verso 2, amados. Si lo tiene, me dice un buen amén, amados. ¿Saben? Habacuc, capítulo 3. Habacuc está después de Nahum, está antes de Ageo, amados. Amén. Así que si no sabe dónde está, amados, le invito a que lea más la Biblia, amados. Amén. Así que en el nombre del Señor, amados, y cada vez que venga vamos a establecer un principio aquí en la iglesia. Cada vez que venga, amados, traiga su Biblia, amados. Amén. Así que así como usted va al trabajo, lleva sus herramientas de trabajo, amados, cuando venga a la casa del Señor, traiga su Biblia, amados. Pastor, no tengo, cómprelo, para eso trabaja, amados. Amén. En el nombre del Señor, amados. Amén. Así como cada uno de nosotros invertimos un dinero para comprar un celular, amados, entonces yo creo, amados, que sí, si tiene un celular bueno de 3, 4 mil pesos, yo creo que sí puede comprar una Biblia, amados, de 500, 600 pesos, amados. Amén. Así que en el nombre, ahí se ve el amor que le tiene uno a la palabra del Señor, amados. Amén. Habacuc capítulo 3, verso 2. Lo tenemos, lo leamos juntos. Dice la palabra del Señor: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Esto es palabra del Señor. Puede ocupar su lugar esta noche. Y saluda a su hermano que tiene a la par. Dígale qué bien te ves, dígale. Aunque vengas bien despeinada, pero qué bien te ves, dígale. Qué gusto me da verte, dígale, amados. Amén. Gloria a Dios, amados. Estos días el Señor ha despertado bastante mi corazón, mi inquietud, amados. Después de una semana de actividades que tuvimos el mes pasado, amados, el Señor trajo un mover muy fuerte, amados, a nuestra vida, a nuestro corazón. E incluso hubo cosas que estuvieron sucediendo en la iglesia. Compartía yo, amados, creo que desde un inicio, y en algunas ocasiones les enseñaba yo que el Señor habló a mi corazón y me dijo: pon orden, me dijo el Señor. Entonces, hablando de orden un poco, amados, el Señor me llevó al libro de los principios, al libro de Génesis, amados, y la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero, amados, dice el verso que en la tierra estaba desordenada. Entonces, donde hay un desorden, entonces Dios no se mueve, amados. Donde hay un desorden, donde no hay un orden en nuestra vida, amados, delante del Señor, por eso no llega la respuesta de nuestras oraciones, amados. Por eso tenemos que estar bien ordenados, amados. Amén. E incluso un ministro, un pastor que está predicando, también es ordenado. Se le llama ordenación pastoral. ¿Cómo se hace esto? Que hay un lapso de preparación, hay un lapso, amados, que ven el testimonio de la persona, y hay un lapso de formación cuando la persona tiene el llamado, y llega un momento donde oran por la persona y los envían, y eso se llama ordenación, amados. Amén. Entonces, para poder ejecutar y hacer las cosas del Señor, todo lo tenemos que hacer en orden, porque donde hay orden, hay bendición. Repita conmigo: donde hay orden, hay bendición. Amén. Entonces, por eso Génesis nos empieza hablando y enseñando sobre la importancia de estar en orden, amados. Pregúntele a su hermano que está a la par: ¿y tú estás en orden? Dígale. Entonces, amados, o está bien desordenada su vida y no sabe lo que quiere, amados. Entonces, por eso ahí comenzamos mal. Y hoy quiero enseñarle algo que el Señor ha inquietado mucho mi corazón, amados. Y el Señor, el miércoles pasado, amados, el Señor habló a mi vida y me empezó a inquietar, no me dejó descansar, y ahí estaba yo revolcándome como un pollo rostizado, amados, en mi cama, amados, y me inquietó tanto el Señor, no me dejó dormir. Entonces yo le decía al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor me dijo: aguas profundas. ¿Qué quieres, Señor? Que tome bastante agua, o que vaya yo al mar a nadar y me meta yo hasta lo profundo. Y me llevó al capítulo 47 de Ezequiel, que habla sobre las aguas profundas. Entonces, y orando al Señor: pero no lo entiendo, Señor.
No entiendo qué quieres hacer conmigo, qué quieres hacer en tu iglesia. Y yo estaba ahora, desde el miércoles he estado pidiendo dirección al Señor y oraba, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quieres hacer, Señor? Entonces ayer, el viernes, amados, el Señor empezó a hablar fuerte a mi corazón y en la madrugada yo me paraba por momentos a clamar al Señor, a orar y le decía yo al Señor, Señor, y me invitaron a una actividad ayer. Y justo, amados, lo que el Señor me había dicho el miércoles, ayer me empezaron a enseñar sobre lo que significa las aguas profundas. Entonces, y el Señor inquietó bastante mi corazón, Señor amado. Entonces, inquietó bastante mi corazón al Señor. Señor, ¿qué necesitas que hagamos en tu casa? Y el Señor me dijo, despierta a la iglesia. Dígale a su hermano, despierta, dígale ahí a su hermano que tiene la par. ¿Por qué hay que despertarse? Me gustó esta traducción del mismo capítulo donde leímos, dice, Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo ante tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Hay una frase que dice, déjanos ver el hecho de tus tiempos en nuestros tiempos. Todo lo que sucedió en los tiempos de Jesús, Dios mismo lo quiere atraer otra vez a nuestros tiempos. Entonces, amados, tenemos que entender que para que nosotros podamos ver la mano de Dios en nuestra vida, tenemos que despertarnos, amados. Dígale a su hermano otra vez, despierta, dígale. Tenemos que despertar a un avivamiento, por un avivamiento, amados. Muchas veces yo he escuchado que los hermanos cantan, vamos a entrar en cantos de avivamiento. Y yo te les voy a enseñar qué es avivamiento. Cantos de avivamiento, ¿cómo es un avivamiento? Dígale a su hermano que tiene, pues, ¿cómo es un avivamiento? Dígale, a ver si lo sepa decir. Un avivamiento, ojo aquí, un avivamiento es un despertar espiritual en un determinado lugar. En pocas palabras, avivamiento es despertar el interés y el hambre por Dios constantemente, amados. Cuando no hay hambre por Dios, no se busca a Dios. Cuando no hay un despertar en nosotros, amados, no se busca al Señor. Cuando no hay hambre por su presencia, dejamos al último todas las cosas del Señor. Primero yo, después yo y al último yo. Entonces involucro mis tiempos, amados, en otras cosas. Y cuando me sobre tiempo, si no estoy cansado, voy y busco a Dios. Ahí, amados, nuestra vida espiritual está totalmente durmiendo, amados. Entonces, porque cuando no hay un despertar, cuando no hay un hambre de su presencia, amados, te da flojera venir a la casa de Dios. Dígale a su hermano, ahí te hablan, dígale. Cuando hay un avivamiento es cuando existe una intensa búsqueda de Dios y de su santidad. Cada vez, amados, que tú te despiertes, amados, despiertes el interés por Dios, te va a traer un hambre de su palabra, amados, que constantemente no le entiendes, pero te metes a leer la palabra. No le entiendes, ¿por qué? Porque tienes hambre de la palabra, amados. Me acuerdo una ocasión, amados, no me acuerdo dónde fuimos con mi esposa y llegamos tarde, llegamos como a la 1 y como ya era tarde, veníamos cansados, ya, acuéstate, le digo, nos acostamos y a las 2 de la mañana me dio hambre, amados. Y esa hambre que no te deja dormir, no te deja en paz, amados. Y me paré y le digo a mi esposa, párate porque tengo hambre. Digo, a las 2:30 de la mañana estaba yo comiendo. ¿Por qué? Porque cuando tienes hambre y no comes, amados, estás inquieto. Hay molestia, amados. ¿Sabe, hermanas, cuántas hermanas hay aquí que dan su mano, amados? Para que su esposo no se enoje, dele comida. Así de fácil, amados. ¿Sabe por qué los esposos están de malas a veces? Porque llegan cansados al trabajo y como no hay comida se ponen de malas todavía, más cuando ya están viejitos, amados. Entonces, amados, por eso es importante esto, amados. Por eso, cuando no hay hambre, no se busca.
Entonces, amados, tenemos que empezar como pueblo del Señor a buscar de una forma intensa la presencia del Señor. A mí me sorprende, amados, que el pueblo cristiano todos los días trabaja y no pierde ni un día para trabajar. Y me da tristeza que para venir al servicio sacrifican. Ahí sí, cuando van al trabajo no hay descanso, no descanso, ya estamos día y noche de sol, más cuando había sol ahí, se estaba pelando ya de su piel de tanto calor, de tanto trabajar bajo sol. Pero me da mucha tristeza y es por eso que el Señor me ha inquietado mucho estos días, me he parado a orar, Señor, despierta a tu pueblo. ¿Cómo es posible, Señor? Yo le decía yo al Señor, Señor, ¿cómo es posible que nosotros como tus hijos, como pueblo, podamos no descansar ni un día para trabajar, para buscar el pan de cada día? Pero sí somos capaces de sacrificar días para no ir a tu presencia. Estamos totalmente al revés. Ahí nos damos cuenta, amados, que no hay hambre de Dios. Dígale a su hermano, ahí te hablan. Dígale, el pastor lo dijo por ti, dígale. Cuando no hay hambre, amados, no me interesa ir al servicio. Cuando no hay hambre, no me interesa alabar al Señor. Cuando no hay hambre, no me interesa venir los viernes a la oración, porque no hay hambre. Porque es más fuerte mi necesidad, es más fuerte mi trabajo que me atrapa y sacrifico al Señor. Pero como no tienes hambre por Dios, por eso no lo buscas. Por eso el Señor me empezó a hablar, amados, empezó a hablar estos días y le dijo, vea hacia lo más profundo, aguas profundas. Pero ¿qué quieres decir, Señor? Tienes que buscar mi presencia de una manera más intensa, de una manera como cuando tú tienes hambre y buscas. No sé cuánto les ha pasado esto, amados. Hubo días, amados, en donde no había nada que comer. En la alacena, nada, no había nada y justo ese día se acaba el gas. Y no había ni una tortilla y estás inquieto. ¿Dónde vamos a comprar? Y estás desesperado porque tienes hambre. Entonces el hambre te produce desesperación. Pero cuando no tienes hambre por Dios, no te desesperas por Dios. Cuando no tienes hambre por Dios, iglesia, no te desesperas buscar a Dios. Cuando vienes a la oración te vienes a dormir porque no tienes hambre. Cuando no tienes hambre y te invitan a comer, aunque se vea tan bueno la comida, hasta le haces cara y no quieres. Como cuando vas a la visita, preparé esta comida, no, es que acabo de comer. Y cuando le metes, amados, ¿sabe qué te provoca? Un vómito. Porque como estás bien lleno, entonces te provoca vómito. Como estamos tan llenos del mundo, del trabajo, de los quehaceres, vienes a la presencia del Señor, entonces te produce vómito a veces estar en la presencia de Dios. Por eso no viene, no me gusta ir. Entonces no tienes hambre. Entonces usted y yo, amados, ojo, el Señor viene por una iglesia avivada, una iglesia despierta, una iglesia que tiene hambre de su presencia, amados. El Señor viene por alguien despierto. Ahí te hablan que estás dormido, dígale a su hermano. Cuando no hay hambre por Dios, amados, el Señor puede estar en la iglesia, pero no vas a sentir nada. Y es por eso que mucha gente, es que la alabanza estuvo aburrida, es que la alabanza no me gustó, ese hermano no oró, no ayunó, aunque a veces el hermano le está echando ganas ahí, pero como no tienes hambre, amados, no lo sientes. Entonces, amados, cuando el Señor empieza a llegar a tu vida, a tu corazón, amados, te empieza a despertar interés por buscar a Dios de una manera desesperada, de una manera como nunca lo habías hecho. Entonces, cuando te despierta un interés Dios por ti, cuando vienes al servicio, no vienes con flojera. Ahí te hablan flojo, dígale a su hermano. No vienes a mala gana. No vienes que otra vez culto, ni modo, hay que ir. Porque no tienes hambre. Pregúntale a su hermano si tiene hambre de Dios. ¿Tienes hambre? Dígale, ¿tienes hambre o veniste a mala gana? Entonces, amados, ¿qué produce? Un avivamiento, amados, es una presencia de Dios que nos invade totalmente. Y cuando está Dios en nosotros, amados, hay un cambio real. Cuando está la presencia de Dios en ti,
cambias totalmente, amados. Pero cuando no, amados, eres un cristiano de la secreta. ¿Cómo así, pastor? Te da pena ser cristiano. Entonces, amados, por eso cuando viene, amados, un avivamiento en tu vida, un despertar del hambre por Dios, amados, hay un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento sincero, hay un cambio de mentalidad sincero, hay un cambio de forma de ser sincero y no te cuesta porque vino el Espíritu de Dios sobre ti, te transformó totalmente, entonces empiezas a tener más hambre, busca su presencia, amados, y en lugar de estar pajareando todos los días en un celular, estás metido en su presencia. Yo ayer escuchaba un testimonio de un pastor, amados, que tiene 27 años de ministerio, de trabajar en el Señor. Y dice que él, amados, con 30 personas lograron comprar el auditorio de la iglesia. Y me impresionó y yo me tuve la oportunidad de comer con el pastor y le digo, pastor, ¿cómo le hizo? ¿Qué hizo? Solo teníamos 30 personas nada más y compramos un terreno grande y compramos baños públicos para la iglesia y empezamos a hacer muchas cosas con 30 personas. Y yo le pregunté, pastor, ¿cómo le hizo? Es que vino un despertar del hambre de Dios hacia nosotros. A los jóvenes empezaron a clamar, los niños venían a la oración, lloraban, clamaban. Y cuando vino Dios a nuestra iglesia a visitarnos, los niños tenían sus juguetes y empezaron a vender sus juguetes y lo que le daban, los niños traían todo lo que vendían de sus juguetes y lo depositaban para la compra de la casa de Dios. Ay, te hablan codo, dígale a su hermano que tiene la par. A veces nosotros, amados, nos cuesta darle a Dios. ¿Sabe por qué nos cuesta darle a Dios? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque no le dedicas tiempo a Dios para buscarlo diario. Entonces nos cuesta buscar a Dios. En la mañana estaba yo checando a esto, amados. Un día tiene 24 horas, amados. A la semana, multiplicado por 7, da 168 horas a la semana. De esos 168 horas, amados, inviertes entre 54 a 56 horas trabajando, si trabajas de lunes a viernes. Imagínense, de esos, amados, 54, amados, hay otros 54 horas si tú duermes 8 horas diarias, amados. Entonces nos damos cuenta, amados, aproximadamente a la semana, si duermes 8 horas diarias, duermes entre 56 a 60 horas semanales, si duermes tus 8 horas. Pero de eso te quedan 50 horas. Y me sorprendió porque cuando estaba yo investigando esto, dice que algunos, amados, en una semana pasan 4 horas en toda la semana sentado en el baño. 4 horas, amados, semanalmente, ahí vas a ir a hacer tus necesidades, 4 horas semanal. Y de esos, amados, de esos 4 horas, sobran aproximadamente 50 horas semanales libres. De esas 50 horas, ¿cuántos le dedicas a Dios? Por eso tienes problemas. Por eso hay escasez. Por eso hay conflictos en tu matrimonio. Por eso no avanzas financieramente. Por eso no hay cambio. Por eso cuando no hay hambre, amados, todo me interesa, menos la presencia de Dios. Entonces, amados, necesitamos, el profeta Habacuc dijo, oh Señor, dice, he oído tu palabra y temí, dice el profeta, amados. Algunos escuchan la palabra y no le tienen miedo a la palabra, ni le tienen miedo a Dios. Porque semanalmente ahí están perdidos, otra vez vienen a escuchar palabra el domingo, se van pensando y en la semana haciendo sus tonterías otra vez. No hay un arrepentimiento sincero. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está en la vida, en la familia, en el corazón de la persona. Cuando Dios no llega a nuestras vidas, no hay arrepentimiento sincero. Hay remordimiento. ¿Cuál es la diferencia? Arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de actitud y cambio mi forma de ser. El remordimiento es, me dolió que le fallé a Dios, pero ahí pasa el dolor, me sobo tantito y vuelvo a pecar otra vez. Eso se llama remordimiento.
Entonces, amados, cuando viene la presencia de Dios, amados, mire que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Si lo tiene, me dice un amén. Es Hechos capítulo 1. Verso 8, amados. Y verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que cuando venga el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, amados, entonces somos transformados y somos testimonio, dice la Biblia, primero en Jerusalén. ¿Dónde vas a empezar a testificar primero cuando hay un arrepentimiento sincero en tu vida? En tu casa. En tu casa debes de practicar el amor de Dios. En tu casa debes de enseñar que lo primero es Dios y después nuestras necesidades. A nosotros, amados, la semana pasada el Señor probó nuestro corazón. No sé cuántos sintieron, amados, el domingo pasado que hubo un temblor, amados. Yo estaba orando cuando empezó a temblar, creo que ya había comenzado el servicio. Estaba postrado y cuando empezó a temblar, a sonar, a caer algunas cosillas que tengo ahí, amados. Pero mi esposa estaba aquí afuera en el servicio y estaba en el baño. Le empezó a doler la cabeza, le empezó a doler su vientre. Y le empezó a bajar la presión y empezó a sudar y empezó a temblar. Y cuando yo estaba orando, me manda un mensaje, ven, corre. Y salí, fue a ver, ya estaba a punto de predicar en la mañana. Y yo vi tan mal mi esposa. ¿Qué te pasó? Le digo, no sé qué tengo, pero se está entumiendo mis manos. Dice, se están entumiendo mis manos. Digo. Y Dios probó mi corazón. Y mi esposa dijo, ¿qué hacemos? Llévame al hospital. Digo. Entonces yo me quedé pensando y Dios probó mi corazón. Porque como esposo hubiera salido corriendo. Hubiera salido corriendo y yo, vámonos. Pero ¿quién predica? Y le digo, Señor bendito, pero ya me toca predicar, le digo a mi esposa. Y le digo, allá está ahí en el baño, y le digo, en el nombre del Señor vas a estar bien. Digo. Y mi esposa entendió, decía, adelante, voy a predicar. Y empecé a predicar. Como 10 minutos pasó, 15 minutos salió. Y tranquilizó, amados. Dios probó mi corazón. ¿Por qué? Porque mi mente empezó a decir, los doctores cuando fuimos a consulta nos decían, cuando sienta dolor, cuando venga hinchazón de su cuerpo, de sus manos, de su pies, y principalmente cuando le empiece a doler su vientre, no lo piense, venga corriendo al hospital, me dijo el doctor la vez pasada cuando fuimos. Y Dios probó mi corazón. ¿Por qué? Porque hablé en dónde está inclinado tu corazón, cuál es tu prioridad. Entonces le dije, Padre bendito, entonces, ¿qué es esto? Le digo, no lo entendí al momento y cuando empecé a predicar, el Señor empezó a hablarme, es que primero voy a probarte a ti para que veas que lo que tú dices, para que tú lo vivas. No solo se trata de hablar. Entonces, amados, ¿cómo va a cambiar mi familia cuando la presencia de Dios entre en mi casa? Va a empezar a cambiar y la presencia que porta, y la persona que porta la presencia de Dios, donde va, amados, la familia cambia. Porque cuando Jesús iba caminando en las calles, amados, había enfermos, la gente traía sus enfermos y lo ponían en la calle y Jesús solo pasaba y resucitaban los muertos, sanaban los enfermos, amados. Y Jesús dijo, todo lo que yo hice, ustedes también lo harán, dice la Biblia, amados. Cuando aprendan a buscar de manera desesperante mi presencia. ¿Sabe por qué la iglesia cristiana hoy en día está entrando en una debilidad, en un desánimo terrible? Porque no hay hambre por buscar la presencia de Dios. Tienen hambre por conseguir dinero, pero no por buscar la presencia de Dios. Tienen hambre de querer hacer negocios, tienen hambre de querer acumular bienes materiales, tienen hambre de que mi familia esté unida, pero no tienes hambre por buscar a Dios. Entonces, por eso el profeta Habacuc dijo, he oído tu palabra y temí, dice, aviva tu obra, despierta, Señor, despierta tu obra, despierta tu pueblo, Señor, porque se están durmiendo. Por eso la Biblia dice, amados, que cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Señor, dice la Biblia, amados,
que uno va a quedar durmiendo y otro se va a ir, dice la Biblia. ¿A qué se refiere? Que hay gente, amados, que está débil. No es su prioridad el Señor. Entonces, amados, cuando no es nuestra prioridad el Señor, amados, somos débiles ante el enemigo. Viene un problemita, viene un dolor de cabeza, viene un cansancio. Ay, estoy cansado, no voy a la iglesia, no voy a buscar a Dios. No tienes hambre, no conoces al Dios que colgó de un madero, no conoces a aquel Jesús que se colgó en una cruz por nuestros pecados, porque cuando entiendes quién es Jesús, amados, entonces comprendes quién es, das tu vida por Él, das toda tu familia por Él, y cuando Dios te levanta, Señor, no lo entiendo, pero aquí está mi vida, Señor. No sé leer, Señor, pero la Biblia dice que Pedro tampoco sabía leer, pero oraba y sanaba a los enfermos. Con su sombra pasaba, resucitaba a los enfermos, resucitaba a muertos. No es, amados, cuánto sepa de Biblia, amados. ¿De qué me sirve saber mucha Biblia si no lo vivo? Si no tengo hambre de Dios, amados. Entonces, amados, por eso, cada vez que alabamos, vamos a entrar en un canto de avivamiento. Y avivamiento, amados, es un despertar, es un hambre por buscar y alabar a Dios. Y ahí nos damos cuenta que no hay hambre. No creo que responda tu oración hacia Dios. No creo que cuando ve que estés así en la casa del Señor, y aunque estés lleno de problemas, no le va a responder su oración. Porque esto pasa naturalmente. Cuando tú vas a un trabajo, a buscar al trabajo, solo estás así y no quieres hacer y te pesa hacer las cosas en el trabajo, te corren. Entonces, por eso, amados, tenemos que despertarnos continuamente. El enemigo este año, amados, el enemigo vino y quiso meterse a la casa del Señor. Se metió en algunas familias, vino a hacerse de las suyas, amados. Pero ¿qué pasó, amados? Ahí nos estamos dando cuenta quiénes son los que han estado firmes buscando al Señor, amados. Entonces, amados, el enemigo va a atacar. Te va a atacar solo. Porque tú entras a una iglesia cristiana y empiezas a leer la Biblia poco, el enemigo te va a empezar a atacar. La pregunta es, ¿estás listo cuando el enemigo venga y te ataque? ¿Qué vas a hacer? Ay, renuncio, pastor. Es triste escuchar testimonios así. La vez pasada platicaba yo con una familia, pastor, cuando yo me entregué a Cristo, sentí bien bonito, y cuando entré a la iglesia, cuando estaban cantando, justo ese día que llegué, estaban cantando una alabanza, tocó mi corazón, empecé a llorar, no entendía por qué, empecé a llorar y a llorar y a llorar, entonces toda la alabanza me la pasé llorando, dijo, sentí algo en mi corazón, una necesidad de conocer a Dios, y empecé a llorar, y cuando empezaron a predicar, no paraba de llorar. Yo me la pasé llorando en la prédica, terminó y cuando dijeron todo aquel que quiera aceptar a Cristo, yo fui, no sé cómo pasé y pasé corriendo hasta enfrente y estaba tirado llorando, pastor dijo. Pero después de esto regresé a mi casa, empezaron los problemas con todo. Empezó primero mis hijos, después mi matrimonio, después el trabajo, nos fuimos, empezamos a perder dinero. El negocio no empezó a funcionar. ¿Y sabe qué pasó? Y me dijeron, es que cuando entraste a la iglesia, está siendo probada, dijo. Entonces, y como era nueva, pastor, dijo, me retiré porque me dio miedo. Porque no estaba lista, no estaba preparada. ¿Y sabe cuál fue mi problema? ¿Cuál fue mi error? Es que no platiqué, no compartí, no busqué ayuda y me terminé retirando. Y aparentemente creció el trabajo en un tiempo, me absorbió tiempo mi trabajo, le dediqué bastante tiempo, cuando sin darme cuenta estaba descuidando mi matrimonio, estaba descuidando el corazón de mis hijos, cuando me vine a dar cuenta uno de mis hijos metido en drogas. No me di cuenta, pastor, dijo. Porque es lo que quiere hacer el enemigo, atraparte en tu propio mundo, porque cuando un hombre, una mujer despierta su hambre por Dios, se va a empezar a dar cuenta las áreas de su casa, el corazón de su casa, en qué está mal y empieza a poner orden, porque cuando hay hambre de Dios, Dios va a empezar a poner orden en la familia, amados, en el nombre del Señor. Por eso es importante, amados, por eso un avivamiento trae una transformación real
en el corazón. Una transformación real. Por eso necesitamos provocar que nuestra hambre por Dios, amados, crezca día con día, amados. Y cuando viene un avivamiento a nuestra vida de parte de Dios, tu hambre por estar en la oración crece. Ahora, y le digo al Señor, Señor, ¿qué nos está pasando, Señor? Oro continuamente los viernes que vienen a la oración, no salgo a la hora y ahí estoy postrado preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué somos tan fríos? Le decía yo al Señor. No entiendo, Señor, qué está sucediendo. ¿Por qué tu pueblo? ¿Por qué la mayoría solo viene nada más por compromiso? No vienen por buscarte a ti. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué nos hace falta? Y el Señor me dijo, es que no tienen hambre de mi presencia. Porque cuando tienes hambre buscas, no importa cómo va. Y me hizo recordar del Señor mis inicios. Y me dice el Señor, es que cuidado porque estás perdiendo tu hambre por mi presencia, me dijo el Señor. ¿Por qué, Señor? Porque cuando comenzaste y me llevó a Apocalipsis capítulo 2, amados, donde habla sobre el primer amor. Entonces, cuando tú comenzaste y me conociste, tu hambre era más grande, no te importaba cuando estaba cayendo la lluvia, salías corriendo y te ibas así, mojado, llegabas a mi casa, caminando te ibas porque no tenías ni un peso en tu bolsa y llegabas todo mojado a la casa y ahí estabas alabando mi nombre. Hoy en día, me dijo el Señor, estás muy cómodo. Y empecé a llorar en la presencia del Señor. Señor, perdóname, en que no quiero perder. Y el Señor empezó a despertar, amado. ¿Sabe cómo despertó mi corazón el Señor? Empezaron los problemas con todo. Empezaron problemas, ataques. Y el miércoles, amado, yo estaba orando y el enemigo no me dejaba en paz. Esto no le había dicho a nadie, amados. El enemigo se enojó tanto porque le dije al Señor, a partir de hoy me levantaré y empezaré a buscar tu presencia. Me oyes o no me oyes, me escuches o no me escuches, te sienta o no te sienta, me mantendré buscando tu presencia. Y cuando hice ese compromiso, en la mañana amaneció tirado esta pantalla, amado, totalmente estrellado. Y le digo a mi esposa que se paró primero, se cayó la pantalla. ¿A qué horas? Si yo me dormí a las 4 de la mañana. Se paró mi esposa como a las 7, 8. ¿A qué horas? No lo sentimos nada. Totalmente estrellado y empecé a reírme. Tires lo que tires aquí, le dije al enemigo, no me voy a detener. Y de repente sucede otro conflicto. Padre bendito. Entonces, ¿y a qué me está atrayendo el Señor? ¿Sabe qué es lo que te va a llevar a postrarte a su presencia si no te levantas hoy? Los problemas. Los problemas van a empezar a crecer. Por eso hay que estar postrado en su presencia. Yo veo a Jesús todos los días postrado, orando, buscando dirección para elegir a sus discípulos, a sus apóstoles. Pasó una noche orando al Señor, amados. Jesús, orando toda una noche para saber a quién poner de líder. Entonces, amados, ¿cuánto más nosotros? Jesús oraba de una manera intensa, amados. Jesús no oraba, Señor Jesús, gracias te doy. No oraba así como la mayoría de nosotros oramos. Sí, Señor, tú sabes cómo estoy, tú sabes que estoy lleno de problemas, pero aquí estoy, Dios. Así no oraba Jesús. Ahí lo lee en su casa, ahí dice en Hebreos capítulo 5, ¿cuál era la forma de orar de Jesús? Entonces, amados, por eso usted y yo tenemos que despertar un hambre de Dios por Dios todos los días, en su casa, donde vayamos, en el trabajo. Una persona que empieza a provocar hambre de parte de Dios va al trabajo. Señor, no sé cómo le vas a hacer, pero mi negocio va a empezar a crecer, y empieza a orar, a declarar palabra, porque tu palabra dice todo lo que pedimos en oración lo recibiremos. Mi negocio se va a establecer en el nombre de que todo ataque se va y empieza a florecer, amado, porque cuando despierta hambre en ti, todo el tiempo te mantienes conectado con su presencia, amados. Pero cuando no hay presencia y no hay hambre de Dios, te mantienes conectado con los pleitos, con los chismes, con todo, y nada que ver con el Señor. Por eso tenemos que despertarnos, amados. Cuando no hay un avivamiento en nuestra vida, tenemos hijos amargados.
Si no puede decir amén, diga ay. Cuando no hay un avivamiento, no hay un hambre, amados, de la presencia de Dios, mis hijos se están amargando. Mis hijos, cuando tú le dices, vamos al servicio, ay, no quiero. Ah, bueno, le dices tú como papá, porque tú tampoco tienes hambre. Pierdes autoridad como papá, pierdes autoridad como mamá en tu casa cuando no tienes hambre por Dios, amados. La vez pasada no me acuerdo si ayer, antier, mi esposa, estaba yo sentado como a las 2 de la mañana, estaba yo leyendo y le digo a mi esposa, no sé qué tengo, amor, le digo, tengo una necesidad, de verdad, hasta estoy temblando, le digo, tengo una necesidad de pasar tiempo, más tiempo con Dios, digo. Y mi esposa decía, pues hazlo, decía. Y estaba yo leyendo la palabra del Señor, vayan leyendo y leyendo, amados, y cada vez que leía la Biblia, más ardía mi corazón. Y mi esposa, una hora después, digo, ya, vente a dormir, digo, está mucho frío, vente a dormir, ya, le digo. Y me salí del cuarto, digo, perdón, le digo, pero a partir de hoy, digo, vas a tener un esposo que menos se duerme, pero más postrado en la oración. Y se quedó pensando mi esposa. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a tener hambre por Dios, empiezas a tener hambre por su palabra, amados. Ya empiezas a tener, no le entiendes, pero ahí estás leyendo. Y entonces como empiezas a leer, no le entiendes, Señor, no entiendo tu palabra. Y en la misma palabra te impulsa a ir a su presencia, a preguntarle a Dios, amados. Y este mes de julio, amados, es un mes de milagros que van a empezar a suceder. Yo le dije al Señor, Señor, este mes de junio, el número 6 representa el número del hombre. Y como es número de hombre, posiblemente, Señor, prepárame porque posiblemente, lo sentía yo desde el mes pasado, desde mayo, amado, empecé a sentir que el mes de junio se iban a soltar bastantes cosas. Y le digo al Señor, Señor, prepara mi corazón, ayúdame a enfocarme. Y sentí, amados, que el mes de junio, amados, iban a mover muchas cosas de parte del enemigo, amados, en todas las áreas. Alístame, Señor, le dije al Señor meses antes. Y justo cuando yo veo este mes, amados, fue un mes, para mí este mes es uno de los meses más complicados, como no tiene usted idea, en todas las áreas. Pero cuando a mitad de mes, hace 15 días, sentí que el Señor me dijo, el mes de julio es el mes cuando se van a manifestar los milagros del Señor en tu vida, en todo lo que tú quieras hacer, siempre y cuando te mantengas buscando su presencia. Y para aquellos que no tienen hambre, el mes de julio, otra vez problemas. Entonces, amados, si nos damos cuenta, es individual el hambre por Dios. Cuando tienes hambre, ¿qué haces? Buscas. Pero cuando no tienes hambre por Dios, no buscas. Y ahí nos damos cuenta que, amados, que estamos enfermos. Porque no buscamos la presencia de Dios. A veces nos duele más un trabajo, amados. Nos duele más que me corran del trabajo a que te corra Dios del cielo. De verdad, amados. Por eso a mí como pastor, amados, yo soy el primero que me inquieta esto, amados. Porque después de que vino una pandemia, amados, el pueblo del Señor entró en una frialdad terrible, amados. Empezó a bajarle su búsqueda al Señor. Empezaron a bajarle su búsqueda por el Señor. Entonces, ¿qué pasa aquí, amados? Que cuando no despertamos nuestro hambre por Dios, amados, no veremos milagros en nuestra vida, en nuestra casa, amados. Cuando hay un hombre de casa que tiene hambre de Dios, tiene a su familia sujetado. Tiene a su familia. Entonces, pastor, no, yo estoy lleno de conflictos en el hogar. Eso es señal de que Dios te está impulsando a que vayas a la oración. Entonces, cuando quiero tener un avivamiento de parte del Señor, mi hambre por Dios empieza a crecer. Entonces, amados, el hambre crece cuando pasas tiempo en su presencia. Cuando más lejos estás de Dios, menos hambre vas a tener de Él, amados. Lucas capítulo 21, verso 34. Lucas 21, verso 34.
Si lo tiene, me dice un buen amén. Dice, y caerán a filo de espada. ¿Estamos ahí? Lucas 21, verso 34, perdón. Dice el verso 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En pocas palabras, un corazón, una persona que no tiene hambre de Dios, se enfoca más en lo que le gusta, en lo que su carne desea, amados. Por eso constantemente, amados, se van. A mí me da tristeza, amados. El trabajo no es malo. La Biblia dice, el que no trabaje, tampoco coma. Pero, amados, yo quiero dejar esto en su corazón, y esto es, aquí va mi oración constantemente. ¿Por qué, si trabajas, por qué no le dedicas un día al Señor? ¿Por qué no te comprometes este año? ¿Sabe qué, Señor? 6 días voy a trabajar y un día me voy a consagrar para ti. Una persona con hambre aprende eso, amados. Y le voy a lanzar a aquellos que tienen negocios. Cierra un día tu trabajo. No te vas a morir, aunque no diga amén. Pero ¿por qué, amados? Porque cuando no hay hambre, me duele perder 100 pesos de lo que voy a ganar en el trabajo. A perder mi fe en el Señor, perder mi hambre por Dios. Por eso cada vez que vienes a la casa del Señor, vienes con apatía, vienes sin ganas, te pesa las manos para alabar al Señor, y cuando vamos a adorar al Señor, te duermes a bostezas, hasta quieres tragar a tu hermano que está a tu par, y a bostezas en la adoración. Entonces, amados, por eso hay que tener mucho cuidado. Era necesario hablar esto, iglesia. Porque, amados, una iglesia dormida es una iglesia donde Dios no se va a manifestar. Una iglesia avivada es una iglesia donde constantemente van a haber milagros, y eso es lo que yo quiero en esta casa, en el nombre del Señor. Quiero, amados, provocarle, digo al Señor, Señor, enséñame a tener hambre. Quiero provocar en tu pueblo que los milagros sí existen, amados. Y mi oración por cada vida, por cada familia, es que cuando aprendan a tener hambre por Dios, le dediques un día a Dios completo, y que tu hambre crezca y que vas a ser próspero. El enemigo te va a decir, ¿para qué vas a cerrar tu negocio si ese día vendes más? Y le vas a decir, sí, Satanás, mejor no lo cerramos. Es más, vente a trabajar conmigo, ahí estás trabajando. Sí, amados. Pastores, que usted no tiene idea de mis gastos. Amén, yo no tengo idea de sus gastos y no quiero saberlo. Pero tampoco tiene idea de todos los gastos que tenemos aquí. Entonces, amados, por eso, amados, constantemente, ¿sabe por qué no prosperas? Porque te afanas. Ahí te hablan afanado, dígale a su hermano que tiene a la par. Cuando no hay hambre de Dios, hay escasez financiera en tu vida. Verso 33 de Mateo 6, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Usted cree que Dios es mentiroso? ¿Usted cree que ese verso, amados, dice una mentira? ¿Usted cree que ese verso, el verso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y de su justicia, y todo lo demás os serán añadidas? ¿Qué eran todo lo demás? Verso 32, del 25 al 32, dice, es que estás afanado en qué voy a comer, en qué voy a vestir, en cómo vamos a salir adelante. Y ahí da ejemplos cuáles son las necesidades básicas que tenemos. Pero el Señor dice, si tú buscas primero a Dios, todas estas cosas te van a ser añadidas. Entonces, amados, ahí nos damos cuenta que no hay hambre de Dios y no hay fe por su palabra. Porque decimos, no, sí, amén, amén, gloria a Dios, amén. Pero ni siquiera le dedicas un día a Dios. ¿Sabe cómo, amados? Y yo quiero dejarle esto en su corazón, y mi oración es que este verso no lo inquiete constantemente, amados. ¿Por qué no le dedicas un día a Dios completo? El domingo, amados, ¿por qué no descansas? Pastor, es que el domingo es donde vendo más.
¿Dónde está inclinado tu corazón? Pastor, ¿y si me corren? Y es ahí donde tú tienes que empezar a buscar su presencia. Y la pregunta que te dejo, a veces me pregunto, pastor, ¿y si me corren del trabajo? Y ahí te va con otra pregunta. ¿Y si te corre Dios del cielo? ¿Qué vas a hacer? Llegará un momento donde será el lloro y el crujir de dientes, que muchos dirán, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre pusimos en nuestras manos hombres enfermos y sanaron, dice la Biblia, amados. Y Jesús les respondió, apártense de mí, hacedores de maldad, que yo no los conozco. La pregunta, amados, y quiero dejarlo esto en su corazón, ¿el Señor te conoce? El Señor, más bien, ¿eres conocido allá en el cielo? Si dijera a uno de los ángeles de la conversación, mira cómo está José Girón. Y el Señor Jesús dirá, José Girón, ¿quién será? ¿Quién será? O rápido dirá el Señor, mira cómo está José Girón. Ah, sí, es un hijo, porque Jesús nos conoce en el cielo. La historia de Job. Dice Dios, amados, Dios mismo le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi hijo Job? Que nunca ha blasfemado contra mí. Y Satanás dice, pero porque le has dado todo, dijo Satanás. Y dice, quítale todo lo que tiene, lo que tú le has dado, verás si no habla mal de ti. Ahí revela lo que hay en tu corazón. Cuando estás en problemas, estás en lucha, estás en batallas, estás en escasez, sale lo que hay en tu corazón. Cómo hablas de Dios. Entonces, no has considerado, dice Dios, porque Dios conocía a Job desde los cielos. Abraham era conocido desde los cielos, amados. Porque cuando Abraham llevó a su hijo a sacrificarlo, la Biblia dice, amados, que el Señor estaba en los cielos y dice, estaba viendo el acto de su obediencia de Abraham. Y dice la Biblia que antes de que iba a punto de matar ya a su hijo Isaac, Abraham dijo que llegó de repente un ángel y le dijo, detente, Abraham. Dios ya conoce que eres obediente en todo, dijo. Abraham era conocido en el cielo, amados. La pregunta, amados, ¿tu nombre es conocido en el cielo? ¿Tu nombre será conocido en los cielos? ¿Cómo te conoce Dios? Papás, ¿cuántos tienen hijos? Usted conoce a sus hijos. ¿Sabe quiénes son muy habladores? ¿Sabe quiénes son muy berrinchudos? Muy conflictivos. Los conoce. La pregunta es, ¿Dios te conoce a ti? Cuando hay hambre por Dios, empiezas a conocer el corazón de Dios. Y cuando tienes hambre por Dios, tu casa, tus finanzas empiezan a mejorar. Y le dejo esto en su corazón. Oro, mi oración este año, amados. Dios me ha levantado, me ha inquietado bastante y me ha costado, le voy a ser honesto, me ha costado. Pero una de mis oraciones, Señor, levántame, enséñame a amarte, a no negarte nada, Señor. Porque eso es lo que tenemos que ser como pueblo. Si el Señor te dijera, sal de tu trabajo y búscame, ¿lo harías? ¿Lo harías? Ay, no, pastor, ¿y si mi mujer cómo va a comer? Por si que mi mujer es bien gastalona, dirían, ¿no? Algunos. ¿Dónde queda pues la palabra? Porque hay muchos amados en esta casa que son llamados por Dios. Pero se han hecho la vista gorda. No, yo no, todavía no. No, es que tienes miedo. Entonces cuando tú conoces y te atreves a creerle a Dios, Dios te sustenta. La Biblia dice, Dios dice la Biblia, así como te da la visión, te da el sueño, también te va a dar la provisión, amados. Amén. Así que iglesia, los invito a que tengamos más hambre por Dios, amados. Amén. En el nombre del Señor, póngase de pie esta noche, en el nombre del Señor. Gloria a Dios, amados. ¿Por qué no vienes aquí enfrente y oramos un instante al Señor?